¿Cómo anda la bandurria? En esta ocasión 10 penales que marcaron la historia del fútbol argentino. Fueron muchos los encuentros que se definieron por penales y hubo otros que durante los partidos terminaron mandando a la B a algunos equipos o consagrándolos campeón, o por qué no, haciéndolos pasar un momento pésimo. Repito, en esta ocasión 10 penales que marcaron para siempre la historia de nuestro fútbol argentino. Puesto número 10, Newell's versus San Pablo, Gamboa versus Seti. Un 17 de junio de 1992, Newell's llegó a la segunda final de Copa Libertadores de su historia. La Lepra buscaba convertirse en el primer equipo del interior en ser campeón de América. Su rival era el poderoso San Pablo de Tele Santana. El 10 de junio del 92 se jugó el partido de ida. La Lepra ganó 1-0 con gol del Toto Berizzo. ¡Gol! Una semana más tarde, el 17, se jugó la revancha en un estadio Morumbí repleto. El equipo de Bielsa cayó por el mismo resultado con el tanto de Raí y debieron definir el certamen desde los 12 pasos. Newell's venía de perder hace 4 años una final frente a Nacional de Montevideo. En la Lepra convirtieron Zamora y Liop, mientras que Berizzo y Mendoza ejecutaron desviados. Cuando la historia estaba 3-2 a favor de los brasileños, le tocó patear al negro Gamboa. Seti eligió correctamente el lugar del tiro del defensor de la Lepra y las ilusiones de Newell's se esfumaron para siempre. Gamboa, Gamboa, campeón de América, el San Pablo. Después de ese encuentro, Newell's no volvió a jugar una final internacional. Lo más cercano fue cuando quedó en semifinales con Martino como entrenador. Puesto número 9, Lanús versus Platense, Cárdenas versus Miguelucci. En la última fecha del Metropolitano del 77 se definió el fútbol argentino. Mientras River era campeón contra Ferro en Huracán, Lanús y Platense quedaban igualados para jugar un desempate. El Granate perdió en la Fortaleza con gol de Carlos Gómez, mientras que el Calamar cayó en su visita contra Racing con gol de Killer. Con ese triunfo, la Academia también logró su permanencia en primera. El 16 de noviembre del 77 se disputó una de las definiciones más impresionantes de la historia de nuestro fútbol. Platense se salvó del descenso a la Primera B al imponerse sobre Lanús en la tanda de penales. El partido se disputó en cancha de San Lorenzo a estadio lleno. El encuentro fue un embole, con más patadas que situaciones de gol. Igualaron 0-0 en los 90 minutos y fueron a la largue. Ese día se ejecutaron, escuchen bien, 22 penales en total. Antes de ejecutarse la tanda ocurrieron hechos insólitos. Los jugadores de Lanús metieron a la cancha una Virgen de Luján de 1,5 metros y se pusieron a rezar mirando a Avenida La Plata. Otro hecho insólito es que Julio Crespo, jugador del Granate, no aguantó los nervios y tuvo que ir al baño, dado una descompostura, y no volvió, no pateó su penal. Lanús parecía encaminarse hacia la permanencia en la primera división. Sin embargo, una polémica surgió cuando el árbitro no advirtió que Platense le permitió a Miguel Arturo Juárez ejecutar 2 penales antes que el resto de sus compañeros. Con el resultado 8-7 a favor de Platense, Cárdenas se hizo cargo del turno de Lanús. Tras el disparo, el arquero Miguelucci atajó el remate y Platense se salvó, condenando al Granate a un descenso que incluso luego le costaría perder otra categoría más y terminar en la C. Puesto número 8, Boca versus Newell's, Pico versus Scoponi. Una de las definiciones por penales más recordadas en la historia del fútbol argentino. El martes 9 de julio de 1991, en la Bombonera, Norberto Hugo Scoponi se convirtió en el héroe que atajó
2 penales para que Newell's se consagrara campeón. La temporada 90-91 fue la primera que se desdobló en campeonato Apertura y Clausura. Newell's, dirigido por Bielsa, obtuvo la Apertura. Boca, que tenía una racha de 10 años sin ganar un torneo local, buscaba cortar la sequía. El Xeneize, con Gabriel Batistuta y La Torre como máximas figuras, ganó el Clausura. Eran necesarias 2 finales. En Arroyito los rojinegros ganaron 1-0 con gol del Toto Berizzo. Primer gol. Allí va Martino, Navarro Montoya que no podía, el cabezazo, Berizzo, gol. La revancha se jugó en una Bombonera que era un barrial. Dato no menor, para la vuelta Boca no contó con su dupla de goleadores, La Torre y Batistuta. Los 2 delanteros fueron convocados para la Copa América que Argentina ganaría en Chile con el Coco Basile. Ante estas 2 bajas, Boca pudo incorporar a 2 jugadores, la vieja Reynoso y el brasileño Gaúcho, quien llegó proveniente de Fluminense. Boca venció 1-0 con gol de la vieja Reynoso. Luego de media hora de alargue, era necesaria una definición por penales. En el arco había realidades diferentes. En un lado, Navarro Montoya, que tenía grandes registros atajando disparos desde los 12 pasos, mientras que enfrente, el gringo Scoponi no se caracterizaba por tapar penales. Pero esa tarde los roles se invirtieron. El gringo tapó los penales de Graciani y la Rata Rodríguez. Sin embargo, el tiro más recordado fue el de Walter Pico, que estrelló el travesaño y le dio a Newell's el campeonato. Si no convierte, si ataca Scoponi, Newell's Old Boys será el campeón argentino. Pico. Boca, que no salía campeón desde el 81, debía seguir esperando. Y la lepra se llevaba un campeonato de la Bombonera que nunca más iba a olvidar. Agradecer porque esto es más de todos los que nos ayudaron que nuestro, entonces agradezco a todos los que nos ayudaron, todo, al que está en Fune cuidando, al que limpia, todo hicieron para que ganáramos. Entonces en este momento agradecemos porque es de todo, no únicamente nuestro. Puesto número 7, Chacarita versus Chicago, Monshor versus Toledo. El partido se disputó el 30 de junio. Se jugaban 48 minutos del segundo tiempo en San Martín. Chacarita y Chicago igualaban 1-1 en la vuelta de la promoción 2012. Y debido al triunfo obtenido por el Torito en la ida 1-0 con gol de Carboni, parecía que estaba logrando el ascenso a la entonces llamada B Nacional. Finalizando el encuentro, a los 39 del complemento, el propio Carboni puso en ventaja al Torito de Mataderos. Habilitado Gifo para liquidar. Es gol de Carboni, Gifo, Carboni. ¡Gol! Sin embargo, 2 minutos después, Chacarita igualó el marcador con un gol de Tellas, dejando un final para el infarto. Luego del 1-1, Chaca fue por el gol de la salvación y en tiempo de descuento, Viliano marcó penal por una mano de Leandro Testa. De película. Toledo se hizo cargo de la pena máxima enfrentando a Monshor. El arquero de Chicago tapó el penal, pero el rebote salió disparado con una parábola que hizo confundir a propios y extraños. Muchos recordaremos al Tano Salvador Pacini, el técnico del Funebrero, festejando como si la pelota hubiera entrado. Un espectáculo para todos, menos para los hinchas de Chacarita. Toledo en el mano a mano, si lo hace Chacarita se queda. Si no se va, llega Toledo.
Toledo. Atacó el arquero. Atacó Monjor, que es el héroe del partido. Chicago, la primera B nacional. Chacarita se fue al descenso. Impecable Monjor. No quisiera dormirme por un mes, porque sinceramente no voy a poder digerir esto porque desgraciadamente fue muy duro. Si vos me decís hoy, no quisiera seguir ni en Chacarita ni en ningún lado. Me siento mal, me siento, no sé, como que la vida me dio la espalda. Si me dicen que hay una película, digo, son mentiras, no termina así. Seguro que... Es que Chaca, siempre te faltan 5 para el peso. Puesto número 6. Independiente versus Boca. Montenegro versus Orión. Corría el año 2013 y el Rolfi volvía como héroe a Independiente para evitar el descenso del club, algo que finalmente no sucedió. Al igual que el resto de sus compañeros, el nivel de Montenegro fue un desastre. Mal físicamente, mal con la pelota, nunca logró estar a la altura de las pretensiones que necesitaba el club. En la fecha 7, más precisamente el 31 de marzo, el equipo de Gallego se jugaba una parada brava contra el Boca de Carlos Bianchi. Esa tarde, Independiente jugó uno de los mejores partidos del torneo, pero no podía vencer a Agustín Orión. Ni bien arrancado el partido a los 11 minutos, Saúl Laverni cobró infracción de Chiqui Pérez contra Leguizamón. El 10 se hizo cargo para adelantar a su equipo, pero pateó muy mal y el arquero se quedó con la número 5. Montenegro, notable, brillante, estupendo, Orión. Para colmo de males, Boca se fue al descanso ganando el partido con un cabezazo de Silva, dejando al 10 en el centro de las críticas. En el complemento, Morel Rodríguez igualó el marcador, maquillando la realidad del equipo. Muchos que no recuerdan la historia del descenso de Independiente dirán: pero Azaro, ¿cómo vas a poner un penal que sucedió en la fecha 7? Es que yo creo que si el Rolfi convertía el 1-0 y por consiguiente Independiente le ganaba a Boca, la historia hubiese seguramente sido diferente. Desde ese día se empezó a sentir que haga lo que haga, Independiente iba a terminar yéndose a la B. Puesto número 5. River versus Belgrano. Pavone versus Olave. De los penales más importantes de la historia moderna del fútbol argentino, el que decretó el descenso de River a la B Nacional. Un 26 de junio de 2011, el Millonario recibía a Belgrano por el partido de vuelta de la promoción. En Córdoba, el equipo de JJ López perdió 2-0 y dependía de un milagro para continuar en la máxima categoría. Con la ventaja deportiva a favor, los de Núñez debían ganar por 2 goles de diferencia. Si bien el partido arrancó favorable para River con el gol de Pavone, a los 6 minutos, entre Pesota y Belgrano se encargaron de equilibrarlo. Es que el árbitro ignoró un penalazo de Chiqui Pérez ante Caruso. En el segundo tiempo, y con un clima hostil, Guillermo Farré igualaba el marcador después de un descalabro en la defensa. Pereira, lo espera Vázquez. Sigue Farré para liquidarlo, Farré. A partir de ahí, el Monumental se cayó a pedazos. La historia se le complicaba a River. El estadio era una caldera y a los 24 minutos Pesota compró un penal para el Millonario. Pavone, hincha de River, tomó la decisión de patearlo. Sabía que si erraba no había vuelta atrás. Su disparo fue a la derecha de Olave, que lo esperó hasta último momento y contuvo el remate. River vuelve a ser de primera, allí va Pavone, Olave contiene Olave sin dar rebote. Creo que el momento clave de la historia del conjunto cordobés. Ya te digo, no, siempre lo dije, no,
me voy a hacer cargo o cada uno nos tenemos que hacer cargo de cada situación. No me voy a hacer cargo de eso, que fue por eso que se dio el descenso. O sea, porque faltaba un gol más y porque también cuando me tocó hacer el 1-0, que faltaba un gol, nos empataron. Nos cobran un penal y nosotros nos poníamos 2-1 y yo le veía la cara a los de Belgrano que si hacíamos el penal ya estaba. Y no lo pudimos hacer. Son las cosas del fútbol. Ahí dijiste, que tenés que aceptar. Cuando cerró el penal dijiste listo. Y viste, se hizo un silencio total en la cancha de River. Sí, y eso sí. te entra el frío. El partido se terminó, el tiempo se detuvo. Si bien River fue con la típica vergüenza deportiva, internamente se sabía descendido. El encuentro continuó hasta faltando un minuto cuando los hinchas, sobrepasados por el contexto, decidieron terminar con la agonía y lo suspendieron rompiendo el Monumental. Sin dudas, un penal que cambió para siempre la historia del fútbol argentino. Puesto número 4, Racing versus River, Jonathan Galván versus Armani. Este todavía me duele y seguirá doliendo. Domingo 23 de octubre del 2022. Boca había sido puntero durante buena parte del campeonato, pero Racing en una arremetida final quedó un punto abajo a falta de una fecha. Pero no era una fecha cualquiera. Boca recibía a Independiente, mientras que Racing a River. Difícil que Independiente le robe puntos a Boca y le regale un campeonato a su rival. También difícil que River vaya al frente para darle un torneo a Boca. Llamativamente, Independiente, motivado por un incentivo de la dirigencia de Racing, fue al frente y a falta de 9 minutos se puso 2-2 con un gol de Vallejo. Racing, que iba 1-1, debía ganar y salía campeón. El árbitro Echavarría cobró una falta dudosísima y penal para Racing. Si metía, era campeón y gracias a Independiente. Mejor imposible. Nunca nadie entenderá por qué pateó Galván. Va Galván. Galván, tapó al arquero. Lo error no se puede creer. El que decide patear un penal es el jugador de fútbol. Esto está claro. Se puede practicar, se puede patear 25 penales todos los días. Dentro del campo, en las circunstancias del juego, en el tiempo que sea, que decide ese jugador. Yo no lo puedo obligar al jugador a patear. ¿Saben a quién le dije que patee? A Vecchio, con Defensa y Justicia. Entonces, la toma de decisión de patear un penal o un tiro libre o una toma de decisión del partido, la define el jugador, La define el jugador, es una circunstancia del jugador. Johnny tuvo la personalidad y la confianza de patear el penal. Luego Borja metió el 2-1, Boca campeón con el empate y Racing no pudo con River, que ni siquiera quiso ganar. Puesto número 3, Boca versus River, Delem versus Roma. Domingo 9 de diciembre de 1962, penúltima fecha del campeonato. En la Bombonera se enfrentaban Boca y River. Ambos equipos llegaban al clásico con 39 puntos. Eran tiempos de fútbol espectáculo. Boca tenía un equipo sólido, basado en su defensa. Roma, Orlando, Silvero, Simeone, Ubaldo Ratín y Silvio Marzolini. La visita, un gran ataque. Pando, Sarnari, Artime, Delem y Frojuelo. A los 14 minutos de penal, el brasileño Valentín abrió el marcador ante Amadeo Carrizo. River fue a buscar el empate. A los 35 minutos del segundo tiempo, el árbitro Nay Foyno cobró penal a favor del millonario. Y el brasileño Delem quedó delante de la pelota. 80.000 hinchas al borde del ataque cardíaco. Y pasó esto.
El remate fue detenido por Antonio Roma. ¿Cuánto se adelantó? Forma parte de la mitología popular. Cuando los jugadores de River le protestaron al árbitro, este respondió: aire, aire, penal bien pateado, es gol. Finalmente Boca fue campeón 7 días más tarde. Durante toda su vida Roma debió contar cómo fue esa tajada que lo dejó para siempre en la historia del fútbol argentino. Puesto número 2, River versus Boca, Gigliotti versus Barovero. Quizás algunos pensarán que es demasiado poner en el puesto número 2 un penal por cuartos de final de Sudamericana, pero ese penal cambió la lógica del clásico. El descenso de River todavía estaba latente y por primera vez, después de 10 años, se volvían a cruzar por fase eliminatoria de una Copa Internacional, Boca y River. Fue por las semifinales de la Copa Sudamericana 2014. El Xeneize era dirigido por el vasco Arruabarrena, mientras que el Millonario vivía los primeros 6 meses de la era Gallardo. La ida fue en la Bombonera, el 20 de noviembre, en un partido chato. Empataron 0-0. La serie debía definirse en el Monumental. El encuentro de vuelta se disputó el 27 de noviembre, una semana más tarde. El ganador se mediría en la final contra Atlético Nacional de Medellín. Ni bien comenzado el partido, antes del minuto de juego, a los 30 segundos, Ariel Rojas quiso despejar y se llevó puesto a Meli. Delfino no dudó y a los 12 pasos. Gigliotti se hizo cargo de la ejecución, que duró una eternidad hasta que se pateó. Molestado y fastidioso por los láser que bajaban de la tribuna, abrió el pie y el estadio estalló. Barovero le tapó el tiro y nada fue igual. Y ahora sí, la hora del Delfino, Boca va en busca de la final, así va. Gigliotti al arco, Gigliotti. Barovero. Se grita como un gol y créanme que es casi como un gol. Estupendo Barovero, magnífico, brillante Barovero. Explota el estadio Monumental. Lo que te termina, digamos, no sé si condenando, es el penal, digamos, el penal contra Barovero, sí. ¿Terminas como inclinando la balanza tal vez para otro lado? Sí, cambió y me termino no yendo de la mejor manera. ¿Te queda algo de Boca, digamos, la espina de querer volver, la espina de haberte ido de otra manera? A ver, obviamente sí que uno quiere irse de la mejor manera y creo que no había hecho las cosas mal como para salir así. Obviamente que a mí me cambió mucho en mi carrera, en mi relación con los hinchas, así que estoy muy agradecido y a mí me tocó un momento increíble porque también fue muy raro a los 20 segundos tener un penal en contra con la ilusión que teníamos, con el gol de visitante en el aire, con la historia de Boca con River, bueno, muchas cosas que fueron minutos terribles, pero gracias a Dios me tocó tener la posibilidad de atajar el penal, de colaborar con el equipo y que la serie siga. A los 15 minutos, Pisculichi abrió el partido y Boca ya no iba a poder hacer nada. Es más, sobre el final fue expulsado el Cata Díaz. Delfino finalizó el encuentro y la historia es conocida. River ganaría su primer título con Gallardo y empezaría una era de oro, no solamente por los campeonatos, sino también por las eliminaciones a su clásico rival. Puesto número 1, San Lorenzo versus Argentinos, Delgado versus Ayés. Y sí, el puesto número 1 se lo tenía que llevar el penal que determinó el único descenso a la B de San Lorenzo. La tarde del 15 de agosto de 1981 se jugó la última fecha del Metropolitano. Algunos ese día lo recuerdan porque Diego Maradona dio su única vuelta olímpica
con la camiseta de Boca, pero en Caballito se jugó un partido inolvidable. Colón de Santa Fe ya había descendido y quedaba un lugar para jugar los sábados en 1982. Curiosamente, la última jornada la debían jugar los dos implicados, San Lorenzo y Argentinos Juniors. Al Ciclón le alcanzaba un empate. Los bichos necesitaban ganar. A los 17 minutos, la jugada clave. Carlos Espósito entendió intencional una mano de Magallanes, delantero de Argentinos. Penal para el Ciclón. El sanjuanino Eduardo Emilio Delgado tomó la pelota. Efectivamente, el uruguayo Mario Ayes atajó el penal y el rebote. Hasta el más hincha habrá pensado, acá se termina el partido, y afortunadamente pudimos detener ese penal que nos devolvió la vida, como te dije anteriormente. En el segundo tiempo, Argentinos tuvo su penal y el loco Carlos Salinas metió el 1-0. Mendoza en el arco, tomé carrera, ya se me eligió él el primer palo, primero se tiró el arquero y después pateé yo. Fue fácil. San Lorenzo se fue a la B por ese penal de Delgado.